¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, quiero traerles una reflexión para dejar en sus mentes y en sus corazones que tiene que ver con un hombre que es el único que en la Biblia dice que tenía un corazón conforme a Dios. Ni siquiera de Jesús se dijo eso. Se dijo solamente del rey David. El rey David fue un muchacho, hijo de un hombre que tuvo 7 hijos con su esposa y un hijo con la otra. Y ese fue David. ¿Sí? Y por escogencia de Dios, bueno, primero que todo, por decisión del papá fue despreciado. No lo trató como los otros hijos y lo puso a hacer las tareas más malucas de la casa, de la finca, de la hacienda de él. ¿Sí? Pero Dios en ese tiempo tuvo relación con él, tuvo un trato con él, tuvo una formación con él y lo formó para ser rey de Israel. Dentro de lo que él vivió por esos días era el rey Saúl. No sé si ustedes de pronto por la historia bíblica o de pronto las películas de Semana Santa o cuando uno está en el colegio también en alguna oportunidad en la catequesis a veces le enseñan a uno. Era el rey Saúl quien estaba reinando en ese momento y tenía una guerra con el pueblo de los filisteos, ¿sí? Otra nación, que era una nación de gigantes. De ahí era Goliat, ¿sí? Y entonces hubo un momento en que estaba en un monte, estaba el pueblo de los filisteos allá y aquí el pueblo de Israel, ¿sí? Pero los del pueblo de Israel les daba miedo, porque eran manes macancanudos, eran vigas, ¿sí? Y en ese entonces se tenía por costumbre de que escogían uno del lado de allá y uno del lado de acá, y peleaban entre ellos dos en representación de sus ejércitos. Y el que perdía, su pueblo iría a ser esclavo del que ganó, ¿sí? Y entonces están allí formados, uno al lado en el monte de acá y otro al lado de allá, y entonces ellos escogen a Goliat. Goliat, me imagino que eso sí han oído hablar, ¿sí o no? De gigante Goliat. Y entonces Goliat era un hombre que medía 3 metros de estatura, tenía 6 dedos en cada una de sus manos y en cada uno de sus pies 6 dedos. El man era viga, pero viga, grande. Tenía un casco de bronce pesadísimo, escudo, una lanza también. Y el hombre llegaba cada día y salía a la línea de batalla. Y los vituperaba, los madreaba, los maltrataba, los humillaba. ¿Qué hubo? Pues escojan a uno. Y resulta que nadie se le medía al hombre. Nadie se le medía. De los hermanos de David, los 3 mayores eran oficiales del ejército de Saúl, eran comandantes de estación, ¿sí? eran importantes en el ejército. Los otros eran suboficiales, ¿sí? eran mando más menores. Pero ninguno se le medía a él, ni ellos ni ninguno del ejército. Un día cualquiera, de tanto el papá de estos muchachos esperar que no venían noticias de batalla, del frente de batalla, mandó a David con una remesita, con un fiambre, a que le llevara a los hermanos, pero que averiguara qué ha pasado. Y cuando él llega, él se encuentra el alboroto, todo el mundo asustado, todo el mundo con miedo, porque este hombre llegaba y los amenazaba cada día. Entonces escuchó el alboroto y ¿qué es lo que pasa aquí? No, lo que pasa es que ese gigante nos amenaza a nosotros y ninguno de nosotros es capaz de salir al frente de él. Resulta que David, mientras cuidaba las ovejas de su papá, él protegía sus ovejas de las bestias, de los animales feroces. Cuando había un león que se quería comer sus ovejas, él peleaba contra el león y el Señor lo fortalecía y él mataba al león. Dice la Biblia textualmente que si un oso llegaba y cogía la oveja, él le abría la boca, sacaba su oveja y mataba el oso o mataba el león. Eso vivía David, pero David era un man de talla pequeñita, era chiquito el man, ¿sí? Y resulta que cuando el hombre ve lo que está haciendo Goliat, el hombre dice, no, pues si a mí el Señor me respalda para yo llegar y coger un león, sacarle la oveja, matarlo, Dios me va a respaldar con este man. Entonces empezó a ofrecerse, no, yo voy. Y lo primero que sucedió fue que los hermanos lo rechazaron, lo menospreciaron. ¿Usted qué va a poder si usted no tiene experiencia en milicia? Usted vaya y siga cuidando las ovejas de mi papá. Y todo el mundo así, hasta que alguien fue y le dijo al rey Saúl, vea, es que hay un muchacho que dice que él es capaz de ir a enfrentársele a Goliat. Y entonces el rey Saúl le dice, pues tráiganlo. Y cuando ve ese mancito así,
pequeñito. Entonces el hombre dijo, no, pues vamos a arriesgar este 901 aquí. El hombre no creía en él, pero pues vaya, ¿sí? Entonces llegó y le montó la armadura a él, el vestido de guerrero, y eso a David le quedó grande. Trató de caminar y esa vaina, no, el hombre no puede caminar con eso. Entonces él dijo, no, yo voy porque es que a mí Dios me fortalece. Déjeme, yo voy como yo estoy acostumbrado a pelear. Y entonces van a la línea de pelea, ¿sí? En ese entonces, el que llegara primero tiraba primero. Entonces corrían a llegar al frente de la línea, ¿sí? Y entonces Goliat no solamente viene él con su escudo, su casco, su coraza, su lanza, sino que trae también ayudante. O sea, es un ejército, entenderás que el escudo lo trae el ayudante mientras llega ahí a la línea de batalla. Y el hombre viene y dice, y entonces David llega y coge 5 piedritas por ahí de arriba, y viene con su callado con el que pastorea las ovejas, con su palo ese, ¿sí? Y llega y le dice Goliat, ¿y es que acaso yo soy un perro para que usted me venga a mí a dar palo? Ya lo voy a matar y que se lo comerán las bestias. Y David le contesta algo que es a lo que trae la reflexión que les vengo a traer. David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, y en nombre de tus dioses me maldices, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová de los ejércitos hoy nos va a entregar a nosotros tu cabeza y la cabeza de todo ese ejército que tiene atrás. Saúl, dice la Biblia, versos atrás de lo que le voy a leer aquí, dice que también servía a Dios y a la patria. También era rey y general del ejército de Dios. Entonces voy a leerles ahora sí, de aquí del primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 40. Dice, tomó su bastón, está hablando de David, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano, no era una moto, la honda era una vaina que la boleaban así, metían una piedra en una bolsita, la boleaba y ¡pran! Con eso disparaba la piedra. Con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré, te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército de los filisteos se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Saúl era, además de rey, comandante del ejército de Dios. Servía a Dios y a la patria. Pero ninguno de ellos fue capaz de enfrentársele a él, aunque servían a Dios y a la patria. David no era soldado, pero él fue en nombre de ese Dios al que servía Saúl. ¿Dónde está la diferencia? Cuando yo, por ejemplo, hoy hablo con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio y le digo, es que yo vengo de parte del capitán Cañón, lo primero que debe pasar es que yo hable con él, porque si no, yo no estaría yendo de parte del capitán, lo estaría cañando el señor para que el hombre me copie. Y si él llega y llama, capitán, ¿verdad que usted mandó por acá a un señor Orlando? No, yo no lo he mandado a él. Lo que tiene que suceder en la vida de un ser humano cuando se enfrenta al enemigo y diga, yo voy a salir a prestar mi servicio, yo voy a salir ahorita este turno cuarto primero a prestar mi servicio en nombre de Jehová de los ejércitos, es que primero pase tiempo con él. Porque si no pasa tiempo con él y dice hoy el nombre de él, está mintiendo, está cañando. ¿Sí me hago entender? O sea, está echándole un cuento. Y en el mundo espiritual, el cuento se detecta así de una sola, porque son espíritus. ¿Sí? Aquí en este momentico estamos nosotros reunidos
Pero hay espíritus buenos, ángeles de Dios que ha colocado, y también enemigos, también ángeles caídos, que se están dando cuenta de qué es lo que está operando aquí. Y ellos operan de acuerdo al estilo de vida que nosotros tengamos, de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la reflexión que quería dejar en sus corazones? Ustedes sirven a Dios y a la patria como lo servía Saúl. Lo único que le pasaba a Saúl y al ejército de Saúl es que aunque servían a Dios y a la patria, no pasaban tiempo delante de ese Dios al que le servían. No iban de parte de Él, no tenían relación con Dios, no oraban a Dios, no estudiaban su palabra. David, aunque no era un soldado, él sí podía ir delante de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo con Dios, porque él hablaba con Dios, porque él, cuando él iba a hacer cualquier cosa, se la consagraba a Dios. Le decía: Señor, ayúdame. El secreto de David, por el cual la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no era porque no pecara. De hecho, si ustedes leen la historia del hombre, el hombre cometió muchos pecados, a tal punto que no se le fue permitido construirle templo a Dios. Se lo construyó el hijo. Pero cada vez que él iba a hacer algo, se lo consultaba a Dios. Y cada vez que la embarraba, se humillaba a Dios pidiéndole perdón. Y por lo menos esa misma no la volvía a hacer. ¿Sí? Entonces, muchachos, quería dejar esa reflexión en sus corazones. Pasen tiempo con Dios. Encomiéndenle a Dios su vida. Encomiéndenle a Dios el servicio por el cual ustedes han sido llamados a servirle a Él y a la patria. Una cosa es que yo le sirva a Él y otra cosa es que yo vaya de parte de Él. Ustedes ahorita pueden decir: nosotros venimos de parte del capitán Cañón porque es que estuvieron en la formación, el capitán estuvo aquí. Y él los va a despachar a ustedes. ¿Sí me hago entender? Es clave eso, que nosotros tengamos relación con Dios para poder ir a prestar el servicio, y cuando tenga que enfrentar la adversidad, voy de parte de Él. Entonces Él no me hará quedar mal. Él me protegerá, Él me defenderá. Así el gigante sea grande, así la problemática sea grande y uno humanamente vea que no es posible sacarla adelante. ¿Listo? Quería dejar esa reflexión en sus corazones. Y lo otro que quería hacer era, si ustedes me permiten, orar por ustedes. ¿Me permiten orar por ustedes? Sí, claro. Listo. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene alguna petición personal? Además de que oremos por la familia de nuestro compañero en la verdad. ¿Me acuerdas el apellido del hombre? ¿Alguien tiene alguna petición personal de ustedes, o familiar, o de salud? Me dijeron que es que de economía no, que porque están más largos que el mío por estos días. De pronto por la señora que hacía el aseo acá, que tiene cáncer. ¿Cómo se llama la señora? Se me escapa mi identidad. ¿Mi comisario sabe el nombre de la señora? Eulalia es. La señora Eulalia. Doña Eulalia. ¿Cáncer? Tiene cáncer. Listo. ¿Alguna otra petición personal? Mi hijo ¿Tu hijo? está enfermo, ¿Qué tiene? una gripe, una tos que lo ahoga. ¿Y cómo se llama él? Nicolás Rosero. Nicolás Rosero. Listo. Vamos a orar por Nicolás también. Entonces, muchachos, vamos a orar en dos tiempos. Yo les voy a guiar en una oración. Yo normalmente cierro los ojos para orar. Eso no es que sea más espiritual, es por cuestión de concentración. Quien no quiera cerrar los ojos no es necesario, pero sí es importante abrir el corazón. A Dios se le llega de corazón abierto. Y lo otro es que en voz alta, vamos a hacerlo en voz alta, ¿listo? Entonces vamos a repetir todos a una sola voz de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias Señor, te damos gracias por la oportunidad de vida por la oportunidad de vida que en el día de hoy nos has dado. que en el día de hoy nos has dado. Señor, nosotros reconocemos Señor, nosotros reconocemos la necesidad que tenemos la necesidad que tenemos de que nuestra vida de que nuestra vida tú la gobiernes. tú la gobiernes. Por eso en esta hora Por eso en esta hora te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, entra en nuestro corazón, entra en nuestro corazón, te recibimos te recibimos como nuestro Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. como nuestro Salvador. Te pedimos perdón Te pedimos perdón por cualquier pecado por cualquier pecado que hayamos cometido, que hayamos y cometido, declaramos y declaramos que por la sangre de Cristo que por la sangre de Cristo ninguna condenación ninguna y condenación ninguna maldición y ninguna maldición hay en contra de nosotros. hay en contra de nosotros. Señor, Señor, por el resto de nuestros días, por el resto de nuestros que días, tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo nos guíe
nos guíe a hacer tu voluntad. a hacer tu voluntad. Que el día Que el día que partamos de esta tierra que partamos de esta tierra sea por dos razones. sea por dos razones. Que sea el día Que sea el que día tú tienes elegido que tú tienes elegido para ese evento para ese evento y que parta a tu presencia. y para tu presencia. Señor, gracias Señor, gracias por hacerte nuestro Padre. por hacerte nuestro Padre. Y gracias Y gracias por hacernos tus hijos. por hacernos tus hijos. Por nuestra familia, Por nuestra te familia pedimos también te pedimos también que la bendigas, que la bendigas, que la guardes, que la guardes, que la protejas. que la protejas. Señor, Señor, y por mis compañeros y por mis compañeros y por mis superiores, y por mis superiores, te pido también, te pido también, guárdalos, guárdalos, bendícelos, bendícelos, protégelos, protégelos, fortalécelos, fortalécelos, danos tu sabiduría, danos tu sabiduría, tu integridad, tu integridad, tu rectitud, tu rectitud, tu prudencia, tu prudencia, para poder servir para poder servir a Dios y a la patria. a Dios y a la patria. Señor, he orado a ti, Señor, he orado a ti, creyendo creyendo y sin dudar y sin duda que así como he orado, que así como he orado, así será. así será. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos y de ellas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Los cubro con la sangre de Cristo, Señor, y declaro, Padre Santo de la Gloria, lo que dice tu palabra en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ellos puede prosperar, y ninguna lengua que se levante en juicio en contra de sus vidas podrá ser efectiva, porque esa es la herencia de los servidores de Dios, y de Dios viene su salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato la vida de ellos a esa palabra, Señor, y declaro, Señor, ángeles guerreros alrededor de ellos, Señor, guardándoles, cuidándoles, protegiéndoles, pero además apoyando cada patrulla, Señor, en su cuadrante, Señor, para prestar el servicio que ellos van a prestar, Señor. Señor, declaramos que al finalizar de este turno cuarto primero, Señor, estaremos dando parte de victoria, Señor, sin novedad especial, Señor. Desato, Señor, ángeles destructores de maldad y ángeles guerreros, detectando, Dios, el delito antes de ser cometido, y ellos puedan tener la capacidad, Señor, sobrenatural para inoperarlo, para capturarlo, para neutralizar, Señor, el delito y el delincuente, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre de la gloria, bendigo sus familias, bendigo sus vidas, bendigo sus mentes, sus emociones, sus sentimientos, Dios. Bendigo sus finanzas, su economía, Señor. Permítele, Dios, que el salario que ellos ganan prestando servicio a Dios y a la patria alcance, Señor, para su presupuesto familiar y personal y sobre, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, he orado a ti, Señor, creyendo y sin dudar que como he orado, Señor, así será, Dios, porque es tu palabra la que hemos declarado y es la que se cumplirá en la vida de ellos y en esta Comuna 20, Padre Santo de la Gloria, en esta jurisdicción. Cancelo, ato, reprendo el reino de la muerte, el reino de la maldad, el reino de la violencia, el reino de cualquier delito, y le ordeno que salga fuera de esta jurisdicción en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre bueno, gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla de acuerdo a la hemos hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Muchachos, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Que tengan excelente turno. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Está muy bien.